Hay un cortocircuito. ¿Ya? Vamos a entender entonces, miren, tienen que entender que la matriz de impedancias, a menudo representada también en otras bibliografías como la matriz Z también se le reconoce. Es una herramienta importante entonces en la parte de electrónica, ¿no? Esta matriz se utiliza por lo general entonces para describir cómo se relacionan las tensiones y las corrientes que nosotros tendríamos en cada uno de los puertos, tanto las tensiones de acá y corrientes como las de acá, qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Pueden ser de n puertos, pero por lo general nosotros vamos a utilizar solo la matriz de dos puertos de aquí en adelante, a toda la circuitería, ya que a través de esta podemos determinar cualquier tipo de matriz. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que viene a ser en esta matriz de dos puertos, pues aparecen cuatro términos: Z11, Z12, Z21 y Z22. Lo que quiero que logren entender qué es lo que significa cada uno de estos. Z11 no viene a representar más que la impedancia de la entrada en lo que viene a ser justamente en el puerto número 1, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Qué pasaría en el puerto número 2 mediante esto? Está terminado en su impedancia característica. Eso es lo único que nos está diciendo, debido a que la corriente es igual a cero. Asimismo, Z12, en este caso, este de aquí, representa la impedancia de transferencia del puerto 2 al puerto 1, ¿sí? Fíjense bien, los subíndices son los que nos está diciendo esto. Mientras que Z21, ¿qué vendría a representar entonces, muchachos? Z21, ¿qué vendría a representar? Z21 representa la impedancia de transferencia del puerto 1 al puerto número 2, ¿sí? Y mientras que Z22 representa la impedancia de entrada en el puerto 2, ¿no? ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Cuando, digamos, el puerto, en este caso 1, tal como estamos viendo aquí, está terminado en su impedancia característica. Estos parámetros, digamos, son esenciales para cada uno de los análisis que nosotros vayamos a realizar más adelante. La matriz de impedancias es una herramienta poderosa en general para poder determinar la caracterización de lo que vienen a ser circuitos eléctricos. Pero para lo que viene a ser ya electrónica de alta frecuencia todavía no. Si nosotros podemos determinar lo que viene a ser la matriz de impedancias, también podríamos determinar otra cosa, muchachos. Algo que puede ser el inverso de lo que viene a ser de la matriz de impedancias. ¿Y esa cuál sería? Exacto. Sería lo que viene a ser la matriz de admitancias, ¿no? A menudo se representa entonces esta matriz de admitancias como la matriz de tipo Y, tal como estamos viendo ahí en la gráfica, ¿no? Nosotros podemos observar claramente aquí, si ustedes se fijan, se le denomina de esta manera, la matriz de tipo Y para lo que viene a ser una red de dos puertos de microondas, ¿sí? Al igual que la matriz de impedancias, la matriz de admitancias se utiliza para describir cómo se relacionan en este caso las corrientes y las tensiones, tal como estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a relacionar corrientes con tensiones para nosotros poder determinar lo que viene a ser cuál es el comportamiento que tendría lo que viene a ser justamente ese dispositivo para poder caracterizarlo, ¿no? En una red de dos puertos, tal y como lo vemos en el gráfico, entonces nuestra matriz de admitancia serían asimismo estas de aquí: Y11, Y12, Y21 y Y22. De manera muy similar a lo que viene a ser justamente la de impedancias, la, eh, por ejemplo, la de admitancias, en este caso vamos con Y11, representa la admitancia de entrada en lo que viene a ser justamente en el puerto 1, siempre y cuando lo que viene a ser el puerto 2 esté terminado en en su admitancia característica. Es decir, cuando V2 sea igual a cero.
Y12, en cambio, representa la admitancia de transferencia del puerto 2 al puerto 1. La 21 representa la admitancia de transferencia del puerto 1 al puerto 2 y Y22 representará la admitancia de entrada en el puerto 2 cuando el puerto 1 esté terminado en su admitancia característica, siendo como resultado que nos dé que V1 sea igual a 0, ¿no? Recuerden que esto simplemente es para un análisis circuital y también para poder caracterizar lo que vienen a ser los dispositivos a medida que esté funcionando la teoría de circuitos. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. O sea que para algún otro caso no es válido, solamente netamente en ese análisis. El análisis que aquí estamos ya generalizando, esto sirve para poder caracterizar cualquier dispositivo, muchachos, cualquier dispositivo electrónico, pero siempre y cuando sea a nivel de teoría de circuitos. Recuerden lo que yo les dije. Mientras exista lo que viene a ser corrientes y voltajes, tal como estamos teniendo aquí, estaríamos trabajando con lo que viene a ser la teoría de circuitos. Y esta teoría de circuitos simplemente hace o nos ayuda a poder caracterizar lo que vienen a ser los circuitos eléctricos mediante esta matriz. Es decir, nos ayudará a poder determinar, por ejemplo, cuánta energía nosotros tendríamos acá y cuánta energía tendríamos en este punto de acá, para poderlo caracterizar directamente al dispositivo. ¿Sí? Esos dispositivos pueden ser, por ejemplo, aquí, lo que vienen a ser filtros, etcétera, etcétera. ¿Cómo se caracteriza lo que vienen a ser, por ejemplo, este tipo de matrices? Vamos a suponer que lo que tendríamos aquí es una caja negra. Por lo general se supone eso. No nos interesa qué es lo que esté pasando adentro. Nos interesa simplemente cuánto está entrando, cuánto está saliendo de aquí. Eso es lo único que nos va a interesar. ¿Sí? De ahí no nos interesa qué es lo que esté adentro. Se caracteriza como que viene a ser una caja negra. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguna otra pregunta? no, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda por parte de algún otro compañero? Muy bien, continuando con esto, aquí tenemos lo que vendría a ser justamente uno, digamos, hay ciertos problemas que pasa ya en las frecuencias de microondas, que nosotros simplemente no podemos medir lo que vienen a ser voltajes y corrientes directamente. Nosotros podemos medir lo que viene a ser la amplitud compleja de las ondas incidentes y reflejadas. ¿Y esto cómo se realiza? Se realiza con este aparatito de aquí. Este aparatito de aquí, ¿cómo creen que se llama? O si lo han visto. Este aparatito de aquí, muchachos. No es para medir la amplitud. No, No es un analizador de espectros. casi. A ver, en ¿No general es el este aparato. OTR para medir Mm, potencia? no, No. Lo dice porque en la parte superior hay unas especies de salidas, tal vez como miren, para mandarlos. aquí les dice el nombre. VNA, así se le denomina, por sus siglas en inglés, Vector Network Analyzer, que vendría a ser analizador de red de vectores o analizador vectorial de redes. Así es como se le denomina este aparatito. ¿De qué se trata esto? Es un dispositivo que es ampliamente utilizado en el campo, sobre todo de lo que viene a ser de la electrónica, para caracterizar dispositivos. También viene utilizado bastante en la parte militar, sobre todo en Estados Unidos y en la parte de los países más desarrollados. Sirve para caracterizar y analizar componentes y redes eléctricas en general, especialmente en el contexto de radiofrecuencia y microondas.
¿Qué es lo que hace este aparatito? Tal como nos dice aquí, miren. Lo que va a hacer es primero medir lo que vienen a ser justamente voltajes y corrientes también, ¿sí? En función de la frecuencia en un rango determinado. También podemos caracterizar lo que viene a ser la amplitud compleja. Eso es lo que hace aquí. Y la fase también, ¿sí? Tal como les dice aquí, la amplitud y lo que vendría a ser justamente la fase de las señales en dos puertos de entrada y salida de un dispositivo de red. Es por eso que son estos puertos de aquí. Para caracterizar una red de dos puertos, que permite determinar las propiedades de impedancia de transmisión y de reflexión. Y nos ayuda a determinar algo denominado los parámetros S o los parámetros de dispersión, que se describen en general con todos los dispositivos. Y podemos observar cómo la red afecta las señales de entrada y salida en general. Entonces, vienen a ser una de las herramientas esenciales para el diseño y prueba de los componentes de radiofrecuencia y microondas, muchachos, tales como filtros, amplificadores, líneas de transmisión, ¿sí? Son fundamentales en la resolución de problemas y en la caracterización de dispositivos, utilizando, digamos, utilizados en lo que viene a ser justamente comunicaciones inalámbricas, radares y todas las aplicaciones que hemos venido viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser un VNA, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Este VNA específicamente que está en el gráfico es un VNA de Keysight, muchachos. Sí, justamente es uno de los patrocinadores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También se utiliza para caracterizar por lo general dispositivos y, aparte de ello, funciona directamente también con ADS. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda. ¿Y algún equipo relacionado, pero que esté, o sea, que sea más distribuido? No. Hay VNAs que cuestan poco, la verdad. Sí hay en la universidad VNAs que cuestan poco. También hay en la universidad del VNA que cuesta bastante. Pero también hay VNAs que, digamos, tienen un costo reducible en comparación con el costo que pueden tener estos de aquí. Hay VNAs que van, no sé, desde los, no me recuerdo cuánto están, creo que los que hay en la U, no me recuerdo cuánto valen, los chiquitos, pero estos de acá sí cuestan bastante. Los que están, el que está justamente en la diapositiva sí tiene un costo alto. Los que están en la universidad no recuerdo cuánto cuestan, la verdad, que van $400 o algo así, o incluso menos, 150, algo así. Dependerá mucho el rango de frecuencias, muchachos. El rango de frecuencias es lo que más va a decir del precio. En base al rango de frecuencias se sabe qué es lo que va a pasar en base al costo, ¿no? De ahí el VNA es el único que puede realizar este tipo de medidas. ¿Tienen alguna otra duda? No, ingeniero, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Saben que van a tener que hacer algo, ¿no? Va a ser muy interesante que ponen. Sobre todo esto va en su examen y en su prueba. Van a ir muchas preguntas de razonamiento sobre este tipo de matrices. Muy bien, muchachos. Dicho todo esto, ahora sí vamos con algo que nos interesa. Tal como les dije en un inicio de lo que viene a ser de esta materia, a nivel de circuitos es muy complejo lo que viene a ser justamente realizar los estudios, es decir, es imposible casi, ¿no? Y lo que hace la electrónica de alta frecuencia es pasar las medidas a poder realizarlas con lo que vienen a ser las ondas, en este caso ondas electromagnéticas.
Y aquí tenemos lo que vienen a ser las ondas, en este puerto de acá, de entrada y en el puerto de salida. Como ven, tenemos ondas que están incidiendo, tal como esta de aquí. Es una onda que incide, que vendría a ser A1. Tenemos una onda que se está reflejando, lo que viene a ser B1. Tendríamos una onda que se está transmitiendo y una onda que se está reflejando en el puerto de salida. Estas ondas son las que nosotros tendríamos que caracterizar en la entrada y salida de lo que vienen a ser justamente de esta red de microondas de dos puertos. Como pueden observar, nosotros vamos a normalizar la parte compleja de las amplitudes de las ondas, es decir, A1 no viene a ser más que la onda incidente de voltaje 1 sobre la raíz cuadrada de la impedancia característica, o también lo que vendría a ser la amplitud de la corriente multiplicado por la raíz cuadrada de la impedancia característica. Todas estas fórmulas entonces nos dicen a qué es igual cada una de las ondas electromagnéticas, tanto entrantes como salientes de lo que viene a ser de nuestra red de microondas. Y esto nos ayudará a poder caracterizar lo que vamos a denominar ahora como esto de aquí, la matriz de scattering. Esta matriz de scattering es conocida también como la matriz S, porque tiene lo que vienen a ser los parámetros S, ¿de acuerdo? Sí, la matriz S o la matriz de dispersión, que significaría scattering, es una herramienta fundamental, especialmente en RF. Se utiliza para describir las ondas entonces electromagnéticas que se transmiten y se reflejan en un dispositivo o red en función de la frecuencia, muchachos. ¿De acuerdo? Es por eso que son importantes. Dentro de lo que viene a ser la matriz de scattering, se parece mucho a lo que nosotros tendríamos con lo que vienen a ser las matrices anteriores. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Si usted Entonces, dice que se parecen, pero entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? La que los diferencia. aquí está la diferencia. Tenemos justamente de que ahora ya no tenemos voltajes y corrientes, como están viendo aquí. ¿Sí? En las matrices anteriores tenemos lo que vienen a ser justamente voltajes y corrientes. Ahora tenemos ondas electromagnéticas que entran, salen, se reflejan, se transmiten. Y en base a eso nosotros logramos determinar lo que viene a ser la matriz de scattering. Esta matriz de dispersión o la matriz S es conocida justamente por estos cuatro términos, lo que viene a ser S11, S12, S21 y S22. S11 que viene a representar, lo que viene a representar S11 representa la reflexión de la onda incidente en el puerto 1 a la onda reflejada también en dicho puerto 1. Es por eso que tendríamos lo que vienen a ser estos dos parámetros en representación, ¿no? En cambio, S12, ¿sí? Representa la transmisión de la onda incidente justamente en lo que vendría a ser el puerto número 2 a la onda reflejada en el puerto número 1. Es por eso que tenemos la onda reflejada, ¿sí? En lo que viene a ser justamente aquí. Y digamos una onda que está incidiendo también en este puerto de aquí, la onda que se refleja ahí. Mientras que S21 representa la transmisión de la onda incidente en el puerto 1, que viene a ser esta onda de acá, a la onda transmitida en el puerto 2, que vendría a ser B2, es decir, la onda que está transmitiendo, que es esta de aquí, ¿no? Y S22 simplemente representa la reflexión de la onda incidente en el puerto número 2 a la onda reflejada en el puerto número 2, ¿no? Eso es lo único que tendríamos en esta parte. Digamos que estos parámetros que nosotros acabamos de ver son cruciales para caracterizar los dispositivos. Nos ayudan justamente a poder observar cómo y qué es lo que está pasando con el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Yo con el simple hecho de ver este parámetro, el resultado de este parámetro por lo general se ve en dBs, yo con este parámetro yo ya puedo observar si su dispositivo funciona o no funciona adecuadamente a la frecuencia de diseño. Simplemente con saber cuál es la cantidad de ese parámetro.
Lógicamente, para caracterizar, por ejemplo, amplificadores, tenemos que ver los 4 parámetros y poder observar si realmente ese diseño de amplificador estaría correcto o no. Asimismo, me ayuda a poder caracterizar divisores de frecuencia, amplificadores, filtros y todo lo demás a nivel de microondas, ¿de acuerdo? Entonces, con el simple hecho de conocer el valor de uno de los parámetros de ese, yo ya sabría si su dispositivo está bien hecho o no, muchachos. Asimismo, les funcionará cuando ustedes empiecen a diseñar antenas más adelante, ¿de acuerdo? Si tengan alguna duda. Entonces, como ven, analizar y diseñar circuitos de alta frecuencia, como amplificadores, filtros, antenas y otros dispositivos de RF y microondas, ¿no? Siendo esenciales para la evaluación de sistemas de comunicaciones inalámbricas y también para lo que vendría a ser componentes de radares, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Dudas? Ninguna. No, ingeniero. Por eso me gusta trabajar con ustedes, ¿sí ven? Inge, Bueno, buenas tardes. entonces, ¿Podría repetir el S22? a ver, ¿qué es lo que quieres saber de lo que viene a ser el Es que, por ejemplo, del los dos? S22, ya que, ajá, Ya, ¿qué es lo que quieres saber? Diga. Repito, ¿qué cosa es es? que, por ejemplo, Es la ajá, sí, porque usted relación, sabe. mira, es lo que representa prácticamente la relación entre la onda reflejada en el puerto 2 y la onda incidente en el puerto 2. ¿Qué significa relación a nivel de términos de matemáticas? Significa división. Siempre que escuchen relación, viene a ser esto de aquí. ¿Y cuál es la relación que existe? Pues es la relación que reflejada en el puerto 2, podemos ver una onda que está simplemente volviendo al puerto número 2 y, perdón, la onda reflejada sería esta y la incidente también en el puerto número 2. Entonces, es la relación que existiría entre esas dos ondas ahí. Eso es lo único que estamos diciendo. Tendríamos que ver siempre los términos que están aquí. Por ejemplo, ustedes fíjense para describir qué es S21, S12. S12, ¿qué representa? La onda. Por ejemplo, aquí estamos viendo, miren, esta onda que está incidiendo en el puerto número 2 y esta onda que se está reflejando en el puerto número 1. Entonces, esa es la relación que tendríamos aquí. En cambio, acá representa la onda transmitida en el puerto número 2 y A1, que es la onda incidente en el puerto número 1. Entonces, esas son las relaciones. Cuando les dicen relaciones, simplemente significa la división de algo. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, ingeniero. Muy bien. Copien lo que viene a ser este ejemplo, muchachos. Nos dice, como ejemplo, nosotros vamos a tener una línea de transmisión en donde va a tener una resistencia de 50 ohmios. Nos dice, determine lo que viene a ser justamente la matriz S. Como referencia tienen que la impedancia característica del medio es 50 ohmios también.
¿Lo copiaron, muchachos? Por mi parte, ¿Cómo? ¿Qué dicen? que Que sí. ¿Ya? Muy bien. Miren, por lo general entonces vamos a tener este problema. ¿Qué es lo que ustedes pueden notar en un inicio? En un inicio nosotros vamos a conectar entonces lo que viene a ser una resistencia de 50 ohmios en lo que viene a ser en el puerto número 2. Tendríamos lo que viene a ser nuestra impedancia de entrada. Para esto nosotros entonces podríamos utilizar lo que viene a ser esta fórmula de aquí, sabiendo muy bien de que esto sería equivalente a escribir esta parte de aquí, muchachos, a nivel de impedancias. Impedancia de entrada más la impedancia característica, la impedancia de entrada más la impedancia característica. Reemplazando lo que nosotros tendríamos en esta parte de aquí, entonces nos quedaría igual a 1/3, muchachos. ¿Sí? La impedancia de entrada, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale la impedancia característica? ¿Cuánto valdría esa impedancia de entrada, muchachos? ¿Cuánto vale, muchachos? La impedancia de entrada. valdría 100 ohms. ¿Cuánto vale eso? Ah, 100 ohms. incluso acá abajo les dice, ¿no? La impedancia de entrada está denominada como 100 ohmios. ¿Cuánto vale la impedancia característica? 50 ohms. Exacto. Entonces, si ustedes reemplazan, nos daría lo que viene a ser justamente 1/3. Ahora, para poder determinar lo que vienen a ser las demás matrices y no afectar lo que viene a ser la línea de transmisión que nosotros tenemos en cuenta, viene una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué yo puedo aumentar? ¿Por qué yo puedo simplemente conectar una resistencia de 50 ohmios acá y también podría conectar una resistencia de 50 ohmios en esta parte de acá? Ah, a ver, díganme. ¿Por qué yo puedo simplemente conectarlo? ¿En base a qué me basaría esa conexión, muchachos? ¿Por qué yo simplemente puedo conectar eso? ¿Por qué yo simplemente puedo conectar, muchachos? ¿Qué es lo que pasaría?
Si ustedes recuerdan un poco de líneas de transmisión, lo único que estamos haciendo es acoplando impedancias. La misma resistencia que tenga la línea de transmisión aquí va a tener la misma resistencia en esta parte de acá. Por lo tanto, no va a afectar mi circuito. Y si yo conecto una resistencia de 50 ohmios antes, tampoco afectaría mi circuito. Es como si tuviese una línea de transmisión infinita en la cual la onda no se va a ver afectada. Es decir, no va a tener reflexión. Es por eso que yo me puedo permitir simplemente conectar lo que viene a hacer en esta parte de aquí. Entonces, miren, conectando las resistencias en esta parte de aquí, ahí me podría permitir obtener lo que vienen a ser los valores que deseamos, como la corriente, el voltaje y todo eso, para calcular lo que vienen a ser cada uno de los valores de las matrices. Una vez que podemos obtener, por ejemplo, ese 1,1 que vale 1/3 y ese 2,1 que valdría 2/3, nosotros podríamos ya obtener lo que viene a ser la matriz de impedancias. Y ahora les voy a decir por qué. Una vez que se obtiene ese 1,1 y ese 2,1, nosotros podemos obtener directamente ya toda la matriz de impedancias. ¿Pero por qué? Porque la matriz de impedancias tiene una característica inusual. ¿Qué es lo que ustedes están notando en los valores, muchachos? ¿Qué es lo que notan? Que se repiten. Por eso se están repitiendo. Como ven, se repiten, pero las diagonales. ¿Sí? Es decir, que estos valores de aquí son iguales y que estos valores de acá también son iguales. ¿Sí? Entonces ahí estamos observando que justamente nos está diciendo que todo esto estaría perfectamente acoplado. Que el valor de S11 es igual al valor de S22 y el valor de S21 es igual al valor de S12. Es algo que suele pasar mucho en lo que vienen a ser los componentes electrónicos. Cuando ustedes ya saben el valor de S11, por default se sabe el valor de S22. Con S12 y S21 tal vez es un poco diferente, dependiendo mucho del dispositivo electrónico. Pero podemos observar que a nivel de cuando se encuentran en diagonal, simplemente ahí van a ser iguales, ¿sí? Son ciertas propiedades de matrices que vamos a tener que ir recordando, muchachos. Por ejemplo, ¿qué cosa es una matriz unitaria, muchachos? ¿Qué se les viene a la mente? Viene a ser esto de una matriz unitaria? Nada. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cuáles son sus Que propiedades? habrá una diagonal que será igual a 1. ¿Y qué pasa cuando son cero? No se convertirá en una matriz singular. ¿No? A nivel de señales se ve bastante esto de las matrices, muchachos. Digamos que es una matriz que suelen ser iguales a sus conjugadas, nada más. Las diagonales y todo eso. Eso tienen que tener en cuenta, son ciertas cosas. Y aquí tenemos ya una descripción completa de todo lo que vendría justamente a representar eh, la matriz de dos puertos, muchachos. Fíjense muy bien en este gráfico. En este gráfico de acá es donde nosotros vamos a describir completamente todo de un circuito.
Como podemos observar, simplemente tendríamos entonces nuestra cajita negra, que viene a ser una red de dos puertos. No nos interesa qué hay adentro, simplemente nos interesa lo que está entrando y lo que está saliendo de dicha caja. Es decir, sus ondas incidentes reflejadas y transmitidas, en este caso de aquí. Luego vamos a tener, como siempre en líneas de transmisión, una fuente, vamos a tener su impedancia de la fuente y tendríamos lo que viene a ser una carga. Dicho todo esto, luego nos aparecen términos conocidos, como estos de acá. ¿Qué significaba esto de aquí, muchachos? El coeficiente de reflexión. ¿De qué, pero? Vean siempre el Aquí subíndice. sería de la carga. Exacto. El coeficiente de reflexión de la carga, el coeficiente de reflexión de la fuente, es por eso source. El coeficiente de reflexión de entrada, el coeficiente de reflexión de salida. Cada uno de estos coeficientes, ustedes más o menos ya han tratado lo que vienen a ser las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos el coeficiente de reflexión de la carga, que es igual a 2 sobre V2, siendo lo que viene a ser esta fórmula de aquí, ¿sí? También tenemos lo que vienen a ser, por ejemplo, la relación que va a existir entre los parámetros S y lo que vienen a ser las fórmulas de las ondas que nosotros tendríamos de V1 y V2. Es decir, tres ecuaciones que proveen una relación entre B1 y A1. ¿De acuerdo? Aparte de eso, tenemos que fijarnos qué es lo que significa esto de aquí, muchachos. Fíjense. S12, el módulo de S12 elevado al cuadrado y el módulo de S21 elevado al cuadrado. Como sé que les gusta el inglés, ¿qué significan cada una de estas? ¿Qué significaría, muchachos? Miren que Incidente y ahí, reflejante. no, aquí les dice forward gain y reverse gain. Es el significado del módulo de de S12 elevado al cuadrado y de S21 elevado al cuadrado. A ver, La ganancia que va hacia adelante y el reverso de la ganancia, ¿no? la ganancia, ¿cómo dijo la primera? La S21. La ganancia que va hacia adelante, forward gain. Ya, Y el otro sería el reverso de la ganancia. están todos de acuerdo. Es Miren, la ganancia forward, inversa, ¿no? la de abajo sí, la ganancia, digamos, a ver, vamos por la primera. Forward gain significa ganancia directa, ¿no? Es utilizado, digamos, mucho en comunicaciones. ¿Y qué describe? Describe simplemente la relación entre la potencia de la señal de salida y la potencia de la señal de entrada, ¿sí? Es decir, nos está diciendo cuánta potencia nosotros tendríamos en la entrada y cuánta potencia en general tendríamos en la salida para ver, digamos, un poco la ganancia que realmente existiría en este dispositivo. La ganancia en que viene expresada, muchachos. ¿En qué se expresa la ganancia? ¿En qué unidad? Exacto. La ganancia se expresa en decibelios. Y recuerden, si la ganancia directa, en este caso es positiva, indicaría una amplificación de la señal, ¿sí? Lo que significa que la potencia de salida va a ser mayor que la potencia de entrada. Mientras que si es negativa, indica una atenuación de la señal, lo que significa que la potencia de salida es menor que la potencia de entrada, ¿no? Simplemente es uno de los conceptos importantes para poder distinguir lo que vienen a ser algunas ganancias que van a aparecer más adelante, ¿no? Y es útil sobre todo para el diseño y análisis de los dispositivos que van a diseñar más adelante, muchachos. Muy bien, ¿y ahora qué significa reverse gain? ¿Qué creen que sea?
Pero ahí ya sería pues el inverso de la ganancia. La ganancia inversa, ¿no? Digamos que a veces no suele ser muy común ver esto de aquí, o ya lo han visto. Lo de la ganancia en vez de, o sea, quizás lo hemos escuchado porque sí suena un poco. ¿Ya? ¿Qué han escuchado? Simplemente, si nosotros nos fijamos en la flechita, fíjense para dónde está yendo reverse gain y para dónde está yendo forward gain. Lo que viene a ser esta ganancia inversa simplemente va a representar, se consideraría la pérdida o la atenuación, es decir, representa la disminución de la potencia de la señal a medida que se propagaría en una dirección opuesta, tal como lo estamos viendo aquí. También se expresa en decibelios, ¿no? De manera similar que la ganancia directa que nosotros hemos visto, ¿de acuerdo? Digamos que en resumen, la ganancia directa se refiere entonces a la amplificación de la señal de entrada a la salida, mientras que en la otra, la atenuación describe la disminución de la potencia de salida en la entrada, en la dirección opuesta. Es por eso que el término reverse gain, digamos, no se utiliza comúnmente en ciertos contextos, ¿no? Eso es lo que vendría a ser, muchachos. ¿De acuerdo? Si estamos, preguntas, Sí. ¿tienen alguna pregunta? Aquí tenemos ya las fórmulas. Digamos que este tipo de fórmulas ustedes sí deberían ir viéndolo, ¿no? Tenemos ahora lo que viene a ser justamente el coeficiente de reflexión de entrada y el coeficiente de reflexión de salida. Algo que podemos notar mucho de estos dos coeficientes es que dependen de lo que vienen a ser, miren, de los términos S, ¿sí? De los parámetros S que nosotros vamos a ir teniendo. Algo que nos dice que cuando la impedancia de entrada, por lo general, y cuando la impedancia de la carga tiende a cero, entonces podríamos decir que es igual al parámetro S11 y que el coeficiente de reflexión de salida, cuando tendríamos un coeficiente de reflexión en la fuente igual a cero, pues sería igual a S22. Es decir, siendo el coeficiente de reflexión de salida y el coeficiente de reflexión de entrada igual a los parámetros de S11 y S22 respectivamente. Y ahí tenemos ya qué cosa significa S11 y qué cosa significa S22. Coeficiente de reflexión en entrada y coeficiente de reflexión en la salida, muchachos. ¿De acuerdo? Y así, miren, entonces hemos descrito toda una red de microondas. Básicamente ahí está descrito una red de microondas con las matrices que nos van a ayudar, también con un dispositivo que se suele utilizar bastante para lo que vienen a ser justamente las mediciones. También lo que viene a ser justamente entrada es los coeficientes de reflexión de entrada y la descripción completa de lo que vendría a ser un circuito de microondas, un circuito básico como es una red de dos puertos, muchachos. Si estamos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No tienen preguntas, muchachos? Muy bien. Van a ser hasta las 5 de manera individual, pero les voy a poner grupos. Ustedes son 3. Van a ser de manera individual, ¿no? Voy a pasar por cada una de las salas, muchachos. Van a hacer entonces un ensayo de todo lo que hemos visto el día de hoy. Ya lo que vienen a ser divisores y combinadores de potencia, ya lo veremos la próxima clase de manera presencial. ¿De acuerdo? Para pesar que el lunes no hay, creo.
Bueno, ahí lo veremos la próxima clase, muchachos. ¿Sí? Quiero que se centren bastante en lo que viene a ser parámetros S. Incluso consúltenlo un poquito. Voy a pasar entonces por cada una de las salas para ir viendo qué es lo que están haciendo. ¿Sí estamos claros, muchachos? En wording. Sí, en Word. Háganlo en Word. Eso hasta las 5, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No. Muy bien, pueden ir a las salas, muchachos.